Vamos a hablar hoy sobre la sijá del Rebbe de Parashat Aharei. Helek Chav Zayin Lekutei Sijot, la primera sijá. En esta sijá el Rebbe habla una enseñanza maravillosa que nosotros podemos tomar de principio de la parashá, de esta parashá, Parashat Aharei Mot. De los temas importantes que habla la parashá de esta semana es la historia de los hijos de Aarón a Cohen. La Torah empieza que después que murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y la Torah dice qué es lo que tenemos que aprender de ese episodio, de lo que ocurrió. En general es sabido que cada tema que existe en la Torah es una enseñanza, porque eso se llama Torah. Torah significa enseñanza, orá, y las historias de la Torah no son historias para historias, son justamente para aprender. A veces necesitamos la Torah oral para aprender cómo descifrar y entender esas historias o estos versículos. A veces la Torah mismo nos dice las enseñanzas, como en nuestra historia, que lo que ocurrió con los hijos de Aarón, la Torah mismo en el Humash encontramos cuáles fueron las consecuencias y las enseñanzas, los aprendizajes de esa tragedia que pasó con los hijos de Aarón. Y encontramos en la Torah dos aprendizajes, dos enseñanzas. Uno en Parashat Shmini, la misma Parashá donde ocurrió la historia, donde la Torah cuenta lo que pasó con los hijos de Aarón, que entraron en el lugar donde no deberían entrar, con el fuego extraño, y salió fuego y murieron. Ahí en Parashat Shmini la Torah dice enseguida después de esa historia que Hashem le llamó a Aarón a Cohen y le dijo que se cuida no entrar con vino, no emborracharse, la prohibición de entrar en el Bet HaMikdash a trabajar con vino en el cuerpo. Eso fue el pecado de los hijos de Aarón, según lo que Rashi dice, que ellos entraron después que tomaron vino y eso fue lo que provocó su muerte. Esto está en Parashat Shmini. En nuestra Parashá, la Torah vuelve a repetir en breve que después que murieron los hijos de Aarón, Hashem le dijo a Moshe, y él dijo que habla con su hermano Aarón, pidiéndole que no entren en el Kodesh HaKodashim, o no entrar en el Bet HaMikdash siempre. Cuidarse para que no le pase con lo que pasó con los hijos de Aarón. Como Rashi dice, así como el médico que le dice a su paciente, no comas tal comida, no bebas tal bebida para que no te pase lo que pasó con la otra persona, así también a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que le diga a Aarón que no entran en el Bet HaMikdash frecuente para que no le pase con lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces tenemos dos aprendizajes, dos enseñanzas y dos halajot. Uno, la prohibición de tomar vino, y la otra, la prohibición de entrar en el Bet HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, cuando no son los momentos adecuados, quiere decir, afuera de Yom Kippurim. Estos son los halajot que seguimos estudiando en nuestra parashá. Pero la pregunta es que tenemos que entender la diferencia entre esos dos enseñanzas. La enseñanza de no entrar en el Bet HaMikdash tomado con vino, eso fue dicho enseguida. Eso está escrito directamente después de la historia de la muerte de Aarón. En cambio, el tema de no entrar en el Kodesh HaKodashim frecuentemente, etc., hay toda una interrupción de unos 3 parshiot, Shmini, Tazria, Metzorah, y recién ahora la Torah lo cuenta. En la mitad hay toda una lista de halajot que no tiene nada que ver. Habla de los animales kasher, animales que no son kasher, leyes de pureza, impureza de la persona. Y recién después de todo eso, vuelve la Torah y dice, no entran en el Bet HaMikdash siempre, para que no pase con lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la enseñanza del vino estaba dicho enseguida después de eso? Y la enseñanza de no entrar en el Bet HaMikdash, cuando no es el momento, recién después de todo esto parshiot. Ahora, el motivo por qué esta parashá, Aharei Mot,
está acá, después de Parashat Shmini, Tazria, Metzorah, después que habló todas las leyes de pureza e impureza, podemos explicar que la Torah va en un orden de arriba hacia abajo. Desde todos los Parshiot en nuestro libro Vaikra tienen un orden que va de arriba hacia abajo. Como la Parashá nuestra, Aharei, que estamos empezando ahora, es una Parashá que habla de Yom Kippurim. Habla sobre temas de perdón por los pecados. El día de Kippur es un día que Hashem nos perdona y purifica de nuestros pecados. Por eso se entiende el orden de la Torah. Primero la Torah nos habla todos los halajot de la carne, de los animales y de la pureza e impureza. Y recién después viene Parashat Aharei. En otras palabras, primero la Torah nos enseña cómo uno tiene que mantener las reglas de pureza, impureza, santidad, cómo uno tiene que santificarse. Y más todavía, si empezamos desde el principio, después de la entrega de la Torah en Parashá, en el libro Shemot, la Torah empezó a hablar de construcción del Mishkan y el lugar donde Hashem quiere morar, y habla de todas las ropas del Cohen y los Kohanim, el Cohen Gadol, y las ofrendas que hay que traer en el Bet HaMikdash. Y luego la Torah cuenta lo que pasó en el 8º día cuando bajó el fuego del cielo a consumir todas las ofrendas. Y recién después de eso la Torah empieza a hablar de temas del mundo. Carne, animales, aves, peces, lo que es permitido, prohibido. Separar entre kasher y no kasher, entre tamé y no tamé, taor y todo esto. Y recién después la Torah habla de los halajot de pureza e impureza en la persona, ¿sí? Y después de eso viene nuestra parashá, lo que pasa cuando la persona pecó, cómo perdonarlo. Pega muy bien el orden de los parshiot. Con eso también, dice el Rebbe, de paso podemos también explicar el primer Rashi de la parashá de la semana pasada, de Parashat Tazria. Rashi, cuando empieza la Torah, Parashat Tazria, Rashi dice, principio de la parashá, trae Rashi ahí, del Medrash, que así como la creación de la persona vino último, lo mismo también la Torah de la persona es último después de las leyes de los animales y los aves. Por eso Tazria, que habla de la halajot de Tumá y Tará de la persona, es después de Parashat Shmini, que habla Tumá y Tará de los animales, porque en la creación también es así. La pregunta es, ¿por qué decimos que recién ahora es la Torá, las enseñanzas de la persona, es en Tazria Metzorah, cuando hay muchas enseñanzas antes todavía? Las enseñanzas para la persona las encontramos ya en el libro anterior también, en Parashat Yitro, los 10 mandamientos, y Parashat Mishpatim, todas las leyes civiles, etc. Hay un montón de halajot a la persona, ya he dicho antes. ¿Qué es lo que Rashi se refiere? Que recién después de Parashat Shmini vienen las leyes de la persona. La respuesta es, acá no hablamos leyes, preceptos, mitzvot. Lo que Rashi se refiere, las leyes que tienen que ver en relación a separar entre bien y mal, entre kasher y tamé, de eso hablamos. Obvio que hay muchas enseñanzas y mitzvot y preceptos en los parshiot anteriores. Lo que Rashi se refiere es que nuestro libro Torah habla de separar entre tamé y taor, entre kasher y taref, entre bien y mal. De esas las enseñanzas relacionadas con impureza. Entonces, en eso, primero hablamos de impureza relacionado con la creación, los animales, eso estudiamos en Shmini. Luego habla de la impureza que surge del cuerpo de la persona, una mujer que da luz, el tema de tener familia, el tema del hombre leproso, de la lepra, y después habla también de otras leyes de pureza, de impureza que surge del cuerpo, nidá, etc. Todo esto, la Torah viene para explicarnos que como el ser humano, por su creación, tiene temas relacionados con impureza y pureza, tiene que saber cómo separar, cómo purificar, qué hacer cuando le ocurre lo que pasa. Entonces, después que la Torah habla de todo eso, ahora viene la parashá de nuestra semana, el tema de Yom Kippurim. Justamente Yom Kippurim, el día de Yom Kippur, tiene que ver recién después que sabemos todo eso del tema de pureza e impureza. Después que la Torah nos cuenta
cómo la persona está relacionado con el mundo. Y estando en el mundo, la Torah le permite comer carne, pero le dice cuidado de no comer la carne prohibida. Y entonces ahí la persona relacionándose con el mundo, y ahí es donde puede Haz Shalom pasar que cometió un error, que comió una carne que no debería comer. Y lo mismo también de la pureza e impureza humana, que a veces la persona cayó en algo de la impureza que puede pasar con el cuerpo humano, como decimos en las parashat anteriores, en Shminit, Azilía y Metzorah. Entonces la persona puede sentir que, si yo soy un pecador, no hay perdón, Dios libre. Viene Parashat Achrei y dice que también, como sabemos que la persona es nada más como un ser humano, y estando en el mundo, y la Torah te permite relacionarte con el mundo en forma permitida, como estudiamos en estos parashiyot de recién. Por eso a veces también puede pasar que la persona pasó por la línea y cayó en algo prohibido. Puede, Haz Shalom, sentir un yeush, caer una desesperación y decir, no tengo más arreglo. Sobre eso viene Parashat Acharei y dice que una vez por año Hashem nos dio el gran día de Yom Kippur. Con la ayuda de Yom Kippur podemos perdonar todo lo malo que hicimos y empezar un año de cero de nuevo, todo limpio. Eso nos explica por qué Parashat Acharei, que habla sobre el tema de Kippur, está acá después de Shminit Azilía Metzorah. Pero todavía eso no nos contesta por qué la ley que el Cohen no puede entrar en el Bet HaMikdash cuando quiere, también tenía que esperar hasta ahora. Aparentemente, como eso fue uno de los motivos por qué los hijos de Aarón murieron, y eso fue para Shmini. Entonces la Torah no necesitaba esperar, no debería esperar hasta ahora para enseñarnos eso. Así como vemos que enseguida después la Torah no esperó nada. Enseguida Hashem lo llamó a Aarón y le ordenó de no entrar con vino dentro del Bet HaMikdash, no tomar vino, no tomar demasiado, no estar emborrachado para entrar en el Bet HaMikdash. En el mismo momento también te le tenía que decir también la segunda enseñanza. Ojo, cuidado, no entren siempre en el Bet HaMikdash, solo en los momentos que Hashem les pide entrar. ¿Y por qué entonces la Torah los separó en dos distintos momentos? Y esto lo dijo recién después. Dice el Rebbe, obvio que podemos decir que Aarón lo recibió ese orden enseguida, pero la Torah lo puso recién ahora porque habla de Yom Kippurim, por eso lo pone ahora. Como tenemos ahora las leyes de Yom Kippurim, el Cohen tenía que entrar en el lugar más sagrado, única persona, único día en el año, en el único lugar del Kodesh HaKodashim. Como hablamos de eso, aprovecha y dice el orden, pero es posible que el orden lo recibió enseguida cuando murieron sus hijos. Pero como todas las cosas es providencia divina, especialmente en la Torah está todo seguro, exacto donde tiene que estar. Entonces tenemos que decir que el hecho que la Torah esperó hasta acá y que dividió los órdenes, las enseñanzas en dos, que la enseñanza de no entrar con vino lo dijo enseguida en Shmini mismo, y la enseñanza de no entrar siempre en el Bet HaMikdash lo dejó hasta ahora, esto es con un motivo muy profundo y muy especial, que lo tenemos que poder entender cuál es el motivo. Y entender que el tema de no entrar en el Bet HaMikdash viene recién después, cuando sabemos que la persona tiene todos estos halajot de Tumá y Tahara, las enseñanzas de los animales de la persona. Entonces acá, ¿cuál es la explicación? Entonces hasta ahora analizamos la pregunta. La pregunta en breve, ¿cuál es? Hay dos enseñanzas que aprendemos del pecado, de la muerte de los hijos de Aarón, y la pregunta es por qué lo puso en dos diferentes lugares, que el no tomar vino está escrito en el mismo lugar, en la misma parashá que habla de su muerte, y en cambio el no entrar en el Bet HaMikdash recién ahora, después que estudiamos todas las leyes de pureza e impureza, ahí viene esa halajá. ¿Por qué lo separó en dos en lugares tan lejanos uno del otro? La respuesta de todo eso, dice Rebbe, lo siguiente. Es sabido que el pecado de los hijos de Aarón no era un pecado común. Como dice el Or HaChaim HaKadosh en nuestra parashá, con muchos detalles, uno de los Or HaChaim más potentes y más conocidos, que dice que el pecado de los hijos de Aarón no fue literal.
Al contrario, ellos eran tzadikim enormes y tenían una sed, un anhelo enorme de querer acercarse a Hashem. Hasta que el alma estaba con tanto amor, con tanto anhelo, que no tenía más recipiente para contener ese amor y se le rebalsó el amor del Hashem en su corazón hasta que llegaron a que su alma salió del cuerpo y se incluyó en el infinito. Eso se llama kalota nefesh. El alma se fue, se derramó para arriba y el cuerpo quedó abajo. Y esto se considera para ellos un pecado. Aparentemente es un nivel de apego enorme, pero para los hijos de Aarón se considera un pecado, porque es verdad que un yudí tiene que tener ese tipo de anhelo, y uno de yudí tiene que querer despegarse de lo material y elevarse a lo superior y conectarse con el infinito, pero cuando uno llega a ese anhelo, donde el alma se les quiere escapar del cuerpo, enseguida tiene que generar el shuv. Hasidut habla ratzó y shuv, correr para arriba y volver a bajar acá abajo el mundo. Como dicen nuestros sabios, a la fuerza uno vive y a la fuerza uno muere. Quiere decir a la fuerza, la neshama no quiere bajar, quiere subir, quiere estar más unido con arriba, más apegado con lo superior, y cada vez que siente un anhelo más para arriba. Pero por otro lado, la neshama siente también que Hashem quiere que este mundo sea enamorado para él, y esto lo hace generar justamente la vuelta para querer bajar al mundo y estar acá abajo, hacer del mundo enamorado para Hashem. Entonces, toda la historia de los hijos de Aarón es la historia de tener un anhelo que se llama ratzó y faltar el shuv, volver a bajar al mundo. Ahora, el anhelo en sí es sano y hay que tenerlo, pero hay que tenerlo del equilibrio sano, que sea un anhelo, un correr, que después también te ayuda a bajar, a volver y hacer de este mundo enamorado para Hashem. Cuando hay un anhelo sin objetivo, sin rumbo, sin bajarlo después en cosas concretas, esto es el pecado de los hijos de Aarón. Ese es el peligro de volar y no volver. Ahora, el motivo, escuchen bien, ahora viene el Rebbe y dice algo magistral. ¿Cuál es el motivo por qué pasa que una persona tenga ese anhelo de querer apegarse tanto en Hashem y despegarse de todo su mundo? Puede haber dos motivos, dos causas que hacen ese anhelo tan fuerte. A veces es por sentir la grandeza del infinito. Uno siente la grandeza de lo divino, como dice el Or HaChaim, de la dulzura, del apego, del amor, del abrazo que él siente con Hashem, le hace desbordar el amor hasta que no lo soporta más y quiere escaparse del cuerpo. Eso viene por un motivo que aparentemente es positivo, pero se fue demasiado. Por el otro lado, a veces el anhelo, ese anhelo de querer escaparse y unirse con Hashem, puede surgir justo de los opuestos. Cuando la persona se da cuenta que se encuentra en un mundo tan material, que lo quiere alejar de lo divino, y por eso hay tanto rechazo a lo material que tiene ganas de escaparse de todo lo mundo, de todo lo mundano, de todo lo material, y tener un anhelo tan grande de no querer saber de todo esto. Y esto es justamente cuando es un anhelo que pasó la línea. Entonces hay dos clases de ratzó. Si el ratzó viene porque siente el infinito, la grandeza y la dulzura y se pierde en esa belleza, o porque se quiere escapar de la muerte y siente estar tan lejano, entonces quiere escaparse en algo superior y olvidarse de lo material. Dice el Rebbe en general, si nos ponemos a pensar, esos dos clases de anhelo tienen que ver con dos grupos que hay en Am Israel. Esa es la diferencia entre los que están sentados en la yeshiva y estudian Torah, los que tienen una vida espiritual dentro del pueblo, y los otros es Baleesek, la gente que son trabajadores, comerciantes, que más están en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre las dos clases de Yehudim? Yehudim que estudian Torah, Yoshvei Oel, y Yehudim que se ocupan con mitzvot, que se llaman Baleesek, que trabajan. Entonces, una persona de Torah, un Yoshev Oel, una persona de Yeshiva, su vida es Torah. El material del mundo no le molesta, no le interesa, no está en eso. No es su mundo. Su mundo es un mundo espiritual, mundo de Torah.
Y entonces, como él se encuentra de un principio en la Torah, él no tiene ese anhelo de escaparse porque está en lo negativo. No hace falta que le digan que se tiene que correr porque está en el lugar de muerte. Al contrario, él está en lugar de luz. Es una persona que estudia Torah, cumple mitzvot, está todo bien. Entonces, si está todo bien, ¿por qué tiene ese anhelo? El anhelo lo que tiene es que por cuanto que sabe que Hashem y la Torah están en un nivel tan superior por encima del mundo, y por eso tiene ganas de conocer esas profundidades, esos secretos, esa mística, esas cosas tan elevadas, hasta que en algún momento él quiere volar en lo superior para no estar relacionado con la Torah en nivel inferior. Y entonces, por eso le dicen, ¿cuál es la respuesta? Justamente al revés. ¿Vos realmente querés conectarte con Hashem y con la Torah de la manera máxima? Esto no lo vas a lograr a través de escaparte del mundo. Tiene que hacer shuv, cumplir mitzvot, estudiar Torah, con el cuerpo también, y que el cuerpo te acompañe en el estudio de Torah, cumplir los mitzvot. Hasta como dice el versículo, que la Torah no se encuentra en el cielo, no se encuentra en la otra punta del mar, que es muy cerca a ti, a cada uno ha cumplido Torah y mitzvot como corresponde. Entonces acá decimos, esto es lo que decimos a una persona que está en carpas de Torah, a la persona que se encuentra en la yeshiva, que a pesar que tu vida es una vida espiritual, ¿sí? Entonces la Torah necesita igual tierra. La Torah no se encuentra en el cielo. La Torah se encuentra acá abajo, y la Torah uno lo debe buscar y encontrar en el mundo inferior. Y eso que la Torah necesita cuerpo, necesita el mundo, necesita bajar acá abajo, es tanto en la parte revelada de la Torah, obvio, porque ahí hablamos de alajá y cosas que tienen que ver con acción concreto. Entonces uno seguro tiene que estar acá abajo en este mundo para conocer la alajá y saber cómo interpretar, cómo explicar la alajá. Si no estamos en este mundo no podemos estudiar la alajá. Pero también los secretos de la Torah, que son secretos, cosas místicas, también ellos necesitan tierra, necesitan mundo, necesitan que estemos acá abajo y que no queremos volar hacia arriba. Como dice el Alter Rebbe en Parashat Tazria, el Alter Rebbe trae una Gemara de Masejet Baba Metzia, que hubo una historia o machloket que había en el cielo, en uno de los leyes relacionados con lepra, si es tahor o no es tahor. Y dijeron, vamos a preguntar al famoso Amora Rabba Bar Nachmani. Y Rabba vivía acá abajo en este mundo. ¿Y cuál es el tema de preguntar a Rabba acá en este mundo? ¿Qué contestar arriba en el cielo? Cuando estudian ahí, el estudio ahí es otro nivel, otra dimensión. Pero la respuesta, según lo que dijimos, es justamente lo contrario. Rabbi, como él Rabba estaba acá abajo en este mundo, con un cuerpo material, él tenía esa anulación, esa humildad de la manera más íntegra. Y por eso, Davka, porque él tenía esa humildad más íntima, él sabía cuál es la verdad. Por eso había que preguntarle a él, porque él está viviendo en este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos, de vuelta, ¿qué estamos diciendo? Que hay un kalota nefesh del Talmid Chacham. El Talmid Chacham, como está en un nivel de Torah, quiere subir más hasta que a veces de tanto querer saber puede perderse en el infinito y tener ese kalota nefesh, igual como los hijos de Aarón que querían despegarse de todo. Y por eso le dicen que no, Hashem quiere que estés abajo en este mundo. Eso es para un comerciante. Para un estudiante, para uno que está en la Torah, igual tiene que estar conectado con la tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos de comerciantes, ahí es donde puede ocurrir al revés.
En un comerciante lo que pasa, él justamente no está en el mundo espiritual, es un comerciante, está en el comercio, está en el trabajo duro. Y a pesar de eso, necesita una fuerza especial para que no le pase el tema del Kalot HaNefesh. ¿Por qué? Justamente una persona que está en la calle y se está expuesto a tantas pruebas y obstáculos en Avodat Hashem, y entonces a veces puede llegar a una conclusión: ¿qué hago acá en este mundo? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué tener que estar sumergido haciendo negocios y cosas materiales cuando no puedo estudiar Torah tranquilo? No puedo hacer tefilá tranquilo, no puedo decir teilín tranquilo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo esto cuando igual no lo puedo lograr hasta el final? Entonces, por eso le decimos que Hashem quiere que haya un mundo, no te escapes. Hashem necesita que vos estés acá trabajando, haciendo del mundo morada para Hashem. Hashem no te está pidiendo cosas que no podés. Entonces seguro que vos, cuando vas a cuidarte, a hacer las cosas en forma sana, como corresponde, vas a llegar a los objetivos. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Que existe la tendencia de querer escaparse del mundo, como fue con los hijos de Aarón, por dos motivos. Un motivo es el que estudia Torah todo el día, quiere cerrarse más todavía para poder aprender la Torah como corresponde. Y por otro lado, lo que no estudia Torah, está en la calle, a veces puede pensar que él está tan ocupado que él está para tú, no necesita estudiar. Entonces, según eso, dice el Rebbe, vamos ahora a entender cuáles fueron los dos aprendizajes de la muerte de los hijos de Aarón. Y por qué uno está escrito en principio de la historia, en Shmini, y la otra recién ahora en Parashat Acharimot, que el Rebbe preguntó antes el motivo. Dice el Rebbe lo siguiente: la primera enseñanza que la Torah vino y dijo a los hijos de Aarón, y a los hermanos que quedaron todavía, los hermanos de los hijos, los hijos de Aarón, cuando la Torah vino a hablar con lo que pasó recién ahora, entonces el primer alajá que era importante era enseñar la prohibición de tomar vino antes de entrar en el Bet HaMikdash. Por cuanto que esa enseñanza fue dicho a quién, es una enseñanza que fue dicho a los Kohanim. ¿Cómo se entiende? Simplemente ese dicho fue dicho a los Kohanim después que pasó algo con su hermano, con los hijos de Aarón. Siendo que los Kohanim son como los estudiantes, no viven en el mundo. Los Kohanim no tienen tierra, están en el Bet HaMikdash, viven una vida muy espiritual, y entonces ellos pueden querer despertar, desconectarse del mundo totalmente. Por eso viene ahora toda esta historia y nos cuenta, no, al contrario, hay que sí estar haciendo las cosas en el mundo. Por eso dice a los Kohanim que ellos están ya por sí mismos desconectados con el mundo, y ellos que quieren elevarse más todavía en esa mística, esa espiritualidad, ahí le dice, mira, no pueden tomar vino en forma de borracho. Entonces hay que ponerse límites y saber cuánto uno puede y debe estudiar, no llegar a esa situación que todo su mente se le hace, de tanto que estudió, pierde su contacto con el mundo. Y esto es lo que dice, hay que cuidarse, no entrar con vino cuando entras en el Bet HaMikdash. Eso que ellos entraron con vino significa que ellos estaban tanta alegría, con tanto apego en los secretos de la Torah, pero eso ya no existía el Metziut, no importa, se hace nada del mundo, y por eso entraron con vino. Por eso, cuando pasó lo que pasó y murieron los dos hijos de Aarón, lo primero que había que enseñar era a la familia de los Kohanim que aprenden a no seguir los pasos de ellos. Ellos murieron porque hicieron las cosas no como corresponde. Ustedes tienen que sí mostrar cómo es
la forma correcta como hay que servir a Hashem, el equilibrio sano, etc. Entonces, esto es el motivo por qué las leyes de la prohibición del vino está escrito enseguida. Después, más adelante, como dijimos, después de Parashat Shmini, Tazria y Metzorah, cuando la Torah viene más adelante y la Torah habla sobre el Yom Kippurim, y ahí habla otra enseñanza para la humanidad en general, para los comerciantes, para la mayoría de la gente que están ya en el mundo, y le dice, cuidado no entrar en el Kodesh HaKodashim siempre. ¿Qué quiere decir? Si miramos simplemente el pasuk, le está diciendo a Aarón HaKohen que no venga siempre en el Bet HaMikdash. Ojo, cuidado, porque es un lugar demasiado sagrado y no entres ahí. Pero según lo que dijimos recién, que acá hay enseñanzas para toda Israel. Acá hablamos las leyes de Yom Kippurim y la Teshuvah, el retorno relacionado con todo el pueblo. Y cuando el Kohen Gadol entraba en el Kodesh HaKodashim, entraba no solo él era como representante de todo el pueblo, como si fuera que todo el pueblo está entrando. Y por eso se llama Día de Perdón. El perdón es para toda Israel en su totalidad, gracias a lo que el Kohen estaba haciendo el Kodesh HaKodashim. Y entonces, por eso, la Torah, cuando quiere tomar una enseñanza, en esta parashá, toma una enseñanza relacionada con toda Israel. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Y cuál es la relación de no entrar siempre en la casa de Hashem? Dice el Rebbe algo increíble. Cuando una persona llega a Yom Kippurim, y la persona empieza a reflexionar y pensar cómo le pasó el año, y se da cuenta que durante el año se le pegaron todo diferentes cosas negativas. Está todo por encima de Kodesh, y ahora tienes un día de perdón, que Hashem le va a perdonar de todo. Y entonces cuando la persona se pone a pensar de las cosas que él hizo, cosas que no eran buenas, que lo tiene que ahora que reparar, tiene muchas ganas a veces de escaparse de todo el mundo y todos los obstáculos y toda la suciedad y todo lo que él aprendió. Y dice, ¿por qué necesito todo esto? Quiero despegarme de todo. Y ahí de vuelta le agarra un anhelo, no por niveles elevados, como dijimos antes, el anhelo del tzaddik que siente que hay algo más y quiere llegar a ese algo más. Al contrario, porque no quiere estar en la muerte. Se está escapando, se da cuenta que esa clase de vida no es vida, es más muerte que vida. Y yo quiero vivir. Y por eso cambia la actitud y se levanta y dice con alegría voy a salir a la calle. Entonces, esta enseñanza es una enseñanza que no hace falta decirle todas las semanas. Eso es algo que uno puede esperar y más tarde. No hace falta decírselo enseguida. ¿Por qué? Porque justamente primero tiene que aprender todos los temas de pureza e impureza. Tiene que saber separar y saber que el objetivo no es escaparse del mundo, sino utilizar el mundo y hacer del mundo una morada para Hashem. Porque Hashem quiere justamente que vos estés en el mundo y que no te escapes del mundo. Por eso, después que la persona sabe todo lo que él tiene que hacer en el mundo, y qué carne puede y qué carne no, qué animales sí, qué animales no, qué peces, qué aves y todo lo que son, y después sabe también de distintos temas de pureza e impureza que se tiene que cuidar, que lo puede pasar. Y entonces, recién después de eso, viene la Torah y dice, ¿sabes qué? Con eso hacemos la morada para Hashem. Esta es la manera de cómo hacer de este mundo morada para Hashem. Y por eso si uno tuvo una caída, Hashem te dio Yom Kippur para poder hacer Teshuvah y volver a recuperar. Y entonces cuando uno tiene ese claro, ahí sí puede salir a la calle con seguridad y tener claro cuál es el objetivo de la creación y que cumplir ese objetivo con mucha alegría y de la manera íntegra.